Solo ha pasado una semana de la Semana Santa que celebramos la semana pasada, especialmente el domingo pasado celebramos el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos meditando ese domingo pasado sobre María Magdalena, una mujer de la cual se habla poco o mucho en otros ambientes, pero que con su vida nos enseñó cosas muy importantes para nosotros hoy. Otros personajes de quien podemos aprender también en este día es Nicodemo. El título de este mensaje lo he llamado Nicodemo, un discípulo secreto, y la base para esta meditación está en Juan capítulo 3, versículo 1 al 16. Me pregunto, ¿puede existir tal cosa como un discípulo secreto? Esta respuesta estaremos contestando mientras avancemos en el desarrollo del presente mensaje. Este pasaje de las Escrituras, Juan capítulo 3, los primeros versículos, nos habla de una conversación o una entrevista mejor que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Interesante, el nombre Nicodemo significa pueblo victorioso o vencedor del pueblo. En griego este nombre sería Nicodemos. Etimológicamente viene de dos palabras. La primera es Nike o Nike, y que significa victoria, y la palabra demos, que significa pueblo, es decir, la victoria del pueblo o el pueblo victorioso. De aquí viene la marca de las zapatillas Nike, porque tanto el nombre de la marca como su logotipo provienen de la mitología de la antigua Grecia. Nike es el nombre de la diosa alada de la victoria y el famoso logotipo de la firma de las zapatillas es una representación de las alas de la diosa Nike. La entrevista de Nicodemo con Jesús ocurrió en Jerusalén. En ese tiempo se estaba festejando la fiesta de la Pascua. Esta era una de las fiestas más importantes de los judíos. Había venido mucha gente de todas partes a adorar y también Jesús se encontraba con sus discípulos en ese tiempo en Jerusalén. Es importante resaltar que Jesús estaba casi empezando su ministerio. Ya tenía sus 12 discípulos y había aprovechado el tiempo de la fiesta para compartir su mensaje y también para haber hecho algunos de los milagros más extraordinarios. Muchas personas creyeron en su mensaje y empezaron a seguirlo. Como lo dice Juan en el capítulo 2, versículo 23. Él dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Sin duda, esa fue la razón que Nicodemo conoció o escuchó de Jesús. Realmente Nicodemo fue impactado por su mensaje o quizás por sus milagros. Esto le llamaron mucho la atención. Y quizás sea esto lo que le llevó a buscar a Jesús de noche, como vamos a ver más adelante, y luego tener una larga conversación con Jesús. Empecemos esta historia viendo algunas características de Nicodemo. En primer lugar, dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En primer lugar, vemos que Nicodemo era un fariseo. Fariseo, la palabra fariseo significa separado o apartado. En aquel tiempo en Israel habían más o menos 6.000 fariseos. Un fariseo no era cualquier persona, hermanos, era una de las personas seleccionadas, porque se habían comprometido de por vida a cumplir la ley. Es decir, ellos eran fieles cumplidores de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco. Para un judío, la ley era lo más sagrado que existía. Los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Ellos aún habían agregado muchas normas adicionales a la ley de Dios. Y Nicodemo era una de estas personas que se esforzaba en cumplir la ley de Dios. Era realmente un fanático cumplidor de la ley. Él era un fariseo. Pero no solamente esto, sino también dice la Biblia en el versículo 1 que era un principal entre los judíos.
Esto significa que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas de los más selectos de todos los fariseos. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Era algo así como la corte suprema, la máxima autoridad. Y esta corte servía para que juzgaran los problemas que tenían entre los judíos, pero también incluía el aspecto religioso. Cualquier tipo de problema era la máxima corte que podía haber en los casos entre los judíos. Nicodemo era miembro del Sanedrín. También él era un maestro de Israel. En el versículo 10 de este mismo capítulo 3, Jesús le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, hermanos queridos, un maestro de Israel era una persona muy importante. Era una persona muy influyente, su palabra tenía mucho valor. Sin duda, miembro de fariseos, miembro de Sanedrín, maestro de Israel, Nicodemo pertenecía a una de las familias aristocráticas de su tiempo, una de las más distinguidas de su tiempo, pero él era un hombre especial. Era un hombre ejemplar, era un hombre intachable, era un maestro, un principal, era un fariseo. Y hay un detalle más que agrega Juan en el capítulo 19, versículo 39, cuando dice que cuando Jesús murió, llevó Nicodemo su cuerpo, para su cuerpo, un compuesto de mirra y de los aloes como de 100 libras, más o menos 33 kilos de este ungüento para ungir el cuerpo de Jesús. Solo un hombre rico pudo haber llevado esto, porque este compuesto, esta mirra, estos aloes eran muy caros. Y a él no le importó, a Nicodemo, usar esta cosa tan cara para embalsamar a Jesús. Por estas características que hemos mencionado, podemos concluir que Nicodemo era un hombre ejemplar, un hombre intachable, un buen ciudadano, moralmente bueno. Además, imagino yo, era un buen esposo, un buen padre, es decir, un hombre ejemplar. En segundo lugar, vemos que este hombre Nicodemo tenía una necesidad insatisfecha. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aun cuando humanamente, materialmente, Nicodemo lo tenía todo. Y además de eso era una persona estimada, respetada. Era considerada como un ejemplo en la sociedad. Algo le faltaba en su vida. Había en su corazón un anhelo insatisfecho. Había un vacío espiritual. Y sabes, querido, ni el dinero, ni las cosas materiales, ni la fama, ni el buen nombre pueden llenar el vacío de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Solo Cristo lo puede hacer. Muchas veces la gente trata de llenar este vacío con otras cosas, pero lamentablemente no solo que no solucionan este problema, sino que muchas veces lo empeora. Es por esta razón, por este vacío que sentía Nicodemo, que vino a Jesús de noche. Como lo dice el evangelista Juan, imagino que fue con la esperanza que en la oscuridad de la noche, por la que estaba pasando, hay luz en su vida. Me llama la atención la frase, vino a Jesús de noche. Me pregunto por qué lo hizo de noche. Es el único caso en que vemos que Jesús se entrevistó con una persona por la noche. Los estudiosos de las Escrituras tienen por lo menos 3 razones por las cuales Nicodemo, dicen ellos, vino a Jesús de noche. En primer lugar, en aquel entonces la ley se enseñaba mejor de noche. Podía hacerse sin interrupciones. Los rabinos enseñaban a sus alumnos en la noche la ley del Señor porque nadie les interrumpía. En segundo lugar, otros creen que Nicodemo tenía temor de perder su estatus, temor de ser expulsado de la secta de los fariseos, del Sanedrín y perder todos sus privilegios. Y otros creen que lo hizo por vergüenza. Imagínense, un doctor en la ley,
un maestro de Israel, un miembro del Sanedrín, un fariseo buscando al hijo del carpintero. Oh, hermanos, hoy podemos criticar a Nicodemo, pero saben, queridos hermanos, es mejor buscar a Jesús de noche que no buscarlo nunca. Es mejor buscar a Jesús en la oscuridad de nuestra noche que no hacerlo nunca. El verso 2 continúa diciendo que Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, queridos, sabía que Jesús era un gran maestro, por eso le dijo Rabí. Rabí significa maestro, y no cualquier maestro, un maestro muy importante. Nicodemo pudo reconocer que Jesús venía de Dios y pudo reconocerlo por los milagros que hacía. Y él sabía y reconocía que solamente una persona que tenía comunión con Dios podía hacer esto. Solo el poder de Dios podía lograr estos milagros. Pero sabes, querido hermano, que aunque Nicodemo conocía todo esto, el conocimiento intelectual por sí solo no basta para ser salvo. Nicodemo lo sabía bien, pero el vacío en su corazón seguía allí. ¿Cuántas personas hoy también conocen de Jesús? Aún podrían dar una conferencia hablando de quién es Jesús, pero es solo un conocimiento intelectual. Y queridos hermanos, el conocimiento intelectual no puede salvarnos. Nicodemo tenía una necesidad insatisfecha en su corazón. En tercer lugar, veamos el diálogo y cómo el Señor le responde a Nicodemo. Jesús le explicó a Nicodemo que para ser un seguidor de él debería nacer de nuevo. Versículos 3 y 4 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos queridos, el Señor le dijo: si quieres ser un discípulo mío, tienes que nacer de nuevo. Jesús le dijo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo, le dice Jesús, significa nacer espiritualmente. Todos tenemos dos fechas de nacimiento, lo que hemos aceptado a Jesús. Yo tengo dos fechas de nacimiento. Uno, cuando nací físicamente. Hay un día, un lugar, una hora cuando nací físicamente, y esta es mi partida de nacimiento. Pero de igual forma, tengo un día, un mes y un año cuando nací de nuevo, cuando nací espiritualmente, cuando le entregué mi vida al Señor como mi Salvador personal. Ese día nací de nuevo. Dice 2 Corintios 5 y 7 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lamentablemente Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces el Señor le explica un poco más y le dice: para nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Versículos 5 al 7 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Jesús, con esta respuesta, le estaba diciendo: necesitas nacer del agua y del Espíritu. ¿Sabes una cosa? Lo que significa el agua. El agua es el símbolo del bautismo para perdón de pecados. En aquel entonces, cuando una persona aceptaba a Cristo, inmediatamente iba a las aguas para el bautismo. Esta ceremonia indicaba a todo el mundo que ahora yo sigo a Cristo. Y cuando dice del Espíritu, y aquí la palabra Espíritu está con mayúscula, se refiere a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos.
Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en primer lugar, Él nos justifica, es decir, nos perdona de todos nuestros pecados delante del Padre, los que hemos cometido. En segundo lugar, nos regenera, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas espirituales. Hermanos, y en tercer lugar, nos adopta como sus hijos. Como dice Juan 1:12, nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del agua y el Espíritu, tenemos un cambio radical. Y Dios lo hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y esto, como dice 2 Corintios, hace que las cosas viejas pasen y todas son hechas nuevas. Empieza una nueva vida porque hay un nuevo nacimiento. Lamentablemente, queridos, Nicodemo, aun cuando era un maestro de la ley, seguía sin entender. Y vuelve a preguntarle en el versículo 9 a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice, ser cristiano es aceptar por la fe a Jesús como nuestro Salvador personal. Es aceptarle por la fe. Y como Nicodemo aún estaba sin entender, Jesús le cuenta un episodio que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Esta historia Nicodemo sí la sabía muy bien porque está en el Pentateuco, está en Números, capítulo 21 del 4 al 9. Y era la historia del pueblo de Israel. Y como Nicodemo era maestro de la ley, sin duda la conocía. Dicen los versículos 14 y 15 de Números 21, y como Moisés levantó la serpiente, 14 y 15 de este pasaje de Juan capítulo 3, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, siempre murmuraba contra Dios. Siempre se quejaba. Le decían, ¿por qué me sacaste de Egipto? Allá teníamos todo, teníamos comida, teníamos carne. Ahí, aunque éramos esclavos, teníamos que comer. Se renegaban contra el maná, una comida que Dios les preparaba en el cielo cada día. No tenían ni qué cocinar siquiera. Pero ellos se quejaban, murmuraban contra Dios. Y allí en el desierto Dios los castigó. Y les envió una plaga de serpientes venenosas, que eran mortales. Hermanos queridos, serpiente que mordía a alguien, esa persona moría. Pero después de muchas muertes, el pueblo se arrepintió y clamó a Dios pidiendo misericordia. Y le fueron a decir a Moisés, por favor, ora ante Dios, para que Él quite estas serpientes de en medio nuestro. Dios no quitó las serpientes. Él podría haberlo hecho porque Él es Dios. Al contrario, Él le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un asta en un lugar donde todos pudieran verla, para que si alguien era picado por la serpiente, miraran a esta serpiente de bronce e inmediatamente quedarían sanos. Queridos, no era la serpiente que sanaba, era Dios. Era Dios quien había enviado a hacer esta serpiente. La serpiente simplemente era un símbolo que hacía volver los pensamientos y la mirada de las personas a Dios. Y la fe que ponían ellos y la obediencia a la palabra de Dios. Porque Dios les ordenó esto. Cuando ellos ponían la fe en que Dios cumpliría lo que había dicho, actuaba esa fe y eran sanos. Pero queridos, esta historia simplemente es un simbolismo. Y esa serpiente levantada en el desierto sobre esa asta representaba a Jesucristo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que Jesucristo fuera levantado en una cruz. Y fue levantado en esa cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, creer en Jesús es creer que es el Hijo de Dios,
Es creer que Él vino a esta tierra para salvarnos del pecado. Es creer que Él desea darnos vida y vida en abundancia y que Él es todopoderoso para poder transformar nuestras vidas. Querido hermano, querido amigo, solo Jesucristo es quien puede hacer este cambio en nosotros. Es a través del nuevo nacimiento. Es el aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Es creer en Él. Y cuando lo aceptamos, la palabra de Dios dice que Él viene a nuestro corazón y transforma completamente nuestras vidas. Hermanos queridos, la historia aparentemente termina aquí. La Biblia no nos dice en este capítulo si Nicodemo creyó en Jesús o no. Pero personalmente yo creo que sí, él creyó en Jesús. Y viene la cuarta parte de esta historia. Nicodemo, yo creo, queridos, que a partir de allí se convirtió en un discípulo del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Nicodemo era un discípulo secreto del Señor. Mejor explicación, Jesús no le pudo dar a Nicodemo. Aun cuando la Biblia no nos dice nada en cuanto si aceptó o no a Jesús como Salvador personal, yo creo que sí. Creo que esa noche salió convencido más que nunca de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pero nunca lo confesó. Creo que él llegó a ser un discípulo diferente, un discípulo secreto de Jesús. Pero al mismo tiempo, hermanos queridos, yo imagino lo que sufría Nicodemo en su interior, sabiendo que Jesús es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Salvador, pero al mismo tiempo, el no poder confesarlo públicamente le traía sufrimiento. Imagino cuántas veces Él quiso estar cerca de Jesús. Él quiso escuchar las enseñanzas de Jesús. Y quizás es posible que a escondidas Él preguntaba a otras personas dónde estaba Jesús y qué es lo que estaba haciendo. Queridos hermanos, quiero decirles algo en este momento, y es que es difícil, si no imposible, ser un discípulo secreto. Hay en la palabra del Señor dos eventos por los cuales yo creo que Nicodemo era un discípulo secreto del Señor. En primer lugar, hermanos, Nicodemo se convirtió en un defensor de Jesús en el Sanedrín. Habían pasado casi ya 3 años del encuentro entre Jesús y Nicodemo, y estando casi Jesús al final de su ministerio, cuando el Sanedrín quería prender a Jesús para justiciarlo, tuvieron una discusión al final de su ministerio. Y miren cuál fue la respuesta de Nicodemo hacia ellos. Esto lo relata Juan 7, del 44 al 52. Y dice así: y algunos de ellos, de miembros del Sanedrín, querían prender a Jesús, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de los miembros de Sanedrín. Él dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y el Sanedrín le respondió a Nicodemo y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermanos, Nicodemo hablaba muy diferente a todos sus compañeros miembros de Sanedrín. Él sabía que Jesús era inocente, pero aún tenía el temor de confesarlo públicamente. Y cuando él podía, en el Sanedrín lo defendía a Jesús. Y les dice: no pueden ustedes, queridos, juzgar a alguien si primero no le escuchan y conocen bien lo que está haciendo. Él fue un defensor de Jesús. En segundo lugar, queridos, hay otro evento
en que relatan, en que uno puede ver realmente la fe que Nicodemo tenía en Jesús y cómo estuvo dispuesto a arriesgar aún su vida por Jesús. Dice la palabra, cuando ya había sido crucificado Jesús y estaba aún colgando en la cruz, él estaba solo. Las mujeres solamente le acompañaban. Hermanos, Judas le traicionó, lo vendió. Pedro lo negó. Los demás lo abandonaron. Y mire lo que pasó. Todos estaban escondidos por temor a los judíos, dice la palabra. Menos las mujeres, por supuesto. Pero Juan capítulo 19, 38 al 42 dice: después de todo esto, José de Arimatea, un hombre rico, que era discípulo de Jesús, escuchen esto, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Escuchen esto. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y áloes como de 100 libras, más o menos 33 kilos. Tomaron pues el cuerpo ambos, José de Arimatea y Nicodemo, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos queridos, en el momento más difícil de Jesús, cuando todos sus discípulos más cercanos le habían abandonado, cuando, como dije, Judas le había vendido, le había traicionado, Pedro lo había negado, todos realmente le habían abandonado, José de Arimatea y Nicodemo estuvieron dispuestos a testificar de su fe en Jesús. José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos secretos y ellos no pudieron más. Ellos dijeron: tenemos que testificar de Jesús. Y fueron los únicos que se acercaron a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús, para echarle las especies aromáticas y ponerlo en el sepulcro. ¿Sabes, querido? Yo me lo imagino. Cuando nadie quería testificar de Jesús, cuando nadie quería estar al lado de él, por el peligro, por el temor a los judíos, en ese momento ellos cobraron valor, se arriesgaron y estuvieron dispuestos aún a poner su vida en peligro por testificar de Jesús. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy. Queridos hermanos, la historia de Nicodemo no es la única historia así. Hoy también hay discípulos secretos de Jesús. Hay personas que creen que Jesús es el Salvador, es el Hijo de Dios. Creen en Él con todo su corazón, pero secretamente. ¿Saben? Ellos saben que Jesús es la verdad, pero no toman una decisión radical. Personas que tienen vergüenza al que dirán. O quizás personas que tienen temor a perder alguna posición o reputación, o simplemente tienen vergüenza de Jesús. Pero queridos, es muy difícil vivir en una situación como esta para siempre. Llegará un momento en nuestras vidas en que el camino que ha seguido paralelo se va a dividir en una Y. Y tendremos que tomar una decisión para siempre, como lo hizo Nicodemo. Queridos, dice la Escritura en Mateo 10, 32 y 33, lo siguiente. Dice Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Querido, es posible que hoy estés viviendo en una situación similar, pero te invito, a la luz de esta palabra, que hoy tomes una decisión radical, como lo hizo Nicodemo, y que te decidas a seguir a Jesús y confieses que tú eres un seguidor de Jesús públicamente. Te aseguro que será la experiencia más maravillosa que tengas en tu vida, porque en el momento que tú lo hagas,
Dice la palabra que todo el que me confiese delante de mi Padre que está en los cielos, yo también le confesaré. Yo le confesaré. Y no hay más hermoso que tener la aprobación del Señor. Tu vida será transformada radicalmente. Nunca más, pienso yo, que Nicodemo fue igual. Nunca más, queridos. Él ahora testificaba públicamente, yo soy discípulo del Señor. Qué privilegio más grande, qué decisión más hermosa y qué ejemplo más desafiante para nosotros ahora. No podemos ser discípulos secretos. Tenemos que tomar una decisión radical frente a Jesús. O le aceptamos o le rechazamos. Espero que en esta mañana, este día, tú tomes la primera decisión. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Y la palabra te dice que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.